Buenos días, mi nombre es Ariana Belén Ayala Romano, curso el segundo semestre de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia, y hoy vengo a hablarles sobre la aspiración de secreciones durante la técnica abierta y la técnica cerrada. La aspiración de secreciones se hace con la finalidad de prevenir la neumonía. La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones mediante la proliferación de secreciones. La neumonía asociada a la ventilación es una complicación pulmonar que se desarrolla después de las 48 a 72 horas de la intubación endotraqueal del paciente. Estos se origina en pacientes sometidos a ventilación mecánica. Los factores de riesgo para poder contraer este tipo de neumonía es que sean en pacientes posoperados de cirugía cardíaca, que estos tengan unos días de ventilación mecánica mayor a 96 horas, una reintubación, falla mínima de 3 órganos o en mayor de 3 órganos, que el paciente sea mayor de 60 años, que esté en posición de cúbito dorsal durante las primeras 24 horas posteriores a la intubación endotraqueal, que sea una cirugía urgente, una cirugía cardíaca previa, un soporte inotrópico intraoperatorio, aumento de creatinina sérica, asimismo como en comorbilidades como es la desnutrición, el EPOC, mala higiene bucal y sinusitis crónica. Para la instalación de tubo endotraqueal tenemos que realizar higiene de manos basándonos en los 5 momentos, que estos son antes de tocar al paciente, pero basándonos primordialmente en el segundo y el tercer paso, que sería antes de la realización de una tarea séptica, y este sería inmediatamente antes de cualquier manipulación del tubo endotraqueal y de cualquier cuidado respiratorio. Y en el tercero, que es después del el riesgo de exposición a fluidos corporales, este sería inmediatamente después de la exposición, después de llevar a cabo alguna tarea que pueda conllevar la exposición de líquidos corporales, como lo que es el esputo, y posteriormente después de tocar al paciente y después de tener contacto con el entorno del paciente. Al momento de la intubación se debe de usar mascarilla, preferentemente N95, gafas de protección y guantes estériles. Se debe de utilizar la vía orotraqueal y en caso de tratarse de un procedimiento electivo, se debe de solicitar al paciente realizar una higiene bucal previa con clorhexidina al 0.12%. Se debe utilizar un equipo de intubación estéril, utilizar circuitos de ventiladores estériles y desechables, utilizar material estéril para la instalación del tubo endotraqueal. Para el cuidado durante la estancia con el tubo endotraqueal, primero que nada debemos de realizar una buena higiene bucal. Esa se debe de realizar mediante enjuagues bucales con clorhexidina al 0.12% o en caso de no contar con la clorhexidina se puede utilizar solución salina al 0.9%. Se debe corroborar que la presión de la insuflación del globo endotraqueal permanezca dentro de las presiones recomendadas, que van desde los 20 hasta los 30 centímetros de agua. Se debe drenar las secreciones endotraqueales, usar filtros humidificadores antibacterianos de alta eficiencia, vigilar que la cavidad, vigilar que la cavidad oral esté en buenas condiciones y realizar aspiración de secreciones. Se debe colocar al paciente en posición semifowler, que es la posición de la cabecera de la cama de 30 a 45 grados en adultos. Y, principalmente los que posean, los que requieran nutrición enteral, y de 10 a 15 en neonatos. Para la vigilancia y el mantenimiento del tubo endotraqueal, primero tenemos que verificar el circuito de ventilación, el cual debemos de mantener libre de agua, el cual evita el desplazamiento a la vía aérea inferior, previniendo que llegue agua a los pulmones. Tenemos que manejar activamente la humedad. Hay dos, activa y pasiva. En la activa debemos de evitar la condensación de agua con el adecuado manejo de temperatura, y en la pasiva realizar el cambio de filtros humidificadores antibacterianos de alta eficiencia. Para el ventilador debemos de evitar la variabilidad de la presión positiva inspiratoria y de la presión positiva al final de la expiración, estableciendo patrones de presión preventivos.
Debemos de realizar periodos de suspensión de la sedación para que pueda respirar adecuadamente. Los cuidados de la terapia inhalada se deben de conectarse permanentemente en el circuito y tomar cultivo de secreciones traqueobronquiales cada semana o diarios en caso de lo que sea indicado. Para el retiro del tubo endotraqueal debe de ser retirado ya que, bueno, al final del tratamiento de la ventilación mecánica, tiene que ser disfunción del tubo endotraqueal o extubación accidental, en caso de esos tres. En caso de que sea electivo, se deben aspirar secreciones bucofaringeas previo a desinflar el globo del tubo endotraqueal. En caso de que sea accidental, se reinstala el tubo endotraqueal para continuar con la ventilación mecánica. Tenemos una técnica de aspiración de secreciones mediante el tubo endotraqueal. Este tiene como objetivo la permeabilidad de la vía aérea y favorece el intercambio gaseoso. Las indicaciones, bueno, en recién nacidos, que requieren del tubo endotraqueal, en los que deben aspirar las secreciones que se acumulan alrededor y a la punta del tubo endotraqueal. Para el procedimiento, tenemos la valoración, tenemos que realizar higiene de manos y la auscultación de secreciones y disminución de la entrada de aire. Tenemos que visualizar las secreciones que hacen visibles en el tubo endotraqueal, la alteración del patrón respiratorio o cambios en la expansión torácica, modificaciones en la saturación de oxígeno en caso de que haya cianosis, el aumento del oxígeno con la disminución del pH en el ácido base, que exista bradicardia o agitación. Para poder realizarlo necesitamos guantes estériles, una sonda de aspiración estéril, una tubuladora de aspiración, una bolsa de reanimación conectada a una fuente de oxígeno, antiparras, una solución fisiológica, jeringa de 1 centímetro para instalar. La solución fisiológica y la jeringa para instilar, pueden ser opcionales y ocuparlos en caso de que sea necesario. Ok, tenemos dos circuitos, el circuito cerrado y el circuito abierto. El abierto interrumpe la instancia respiratoria, lo cual provoca la pérdida del volumen pulmonar, lo que puede provocar un colapso alveolar. Aumenta el riesgo de hipoxia y la técnica requiere de 2 operadores. En caso de la técnica cerrada, no se suspende la asistencia respiratoria, no disminuye los efectos adversos. El paciente con patología aguda que requiere presiones elevadas, alta frecuencia o óxido nítrico previene el colapso de las vías aéreas y los alveolos. Y mejora la eficiencia, disminuye el tiempo de enfermería y disminuye los costos. Para poder realizar la técnica de aspiración con circuito abierto, debemos de realizar lo siguiente. Primero, lavarse las manos con antiséptico, valorar la necesidad de aspiración, determinar el calibre de la sonda de aspiración, disponer todos los elementos necesarios a la unidad del recién nacido o del paciente adulto, realizar la contención o arropamiento antes de realizar la técnica, medir la longitud de la sonda de aspiración registrado de manera visible en la unidad del paciente, colocarse los guantes en ambas manos, recibir el catéter y sostenerlo firmemente con la mano dominante. Tomar la sonda de aspiración con ambas manos mediante la medición registrada en la unidad del paciente, marcando la medida a introducir con la pequeña marca en la cinta adhesiva sobre la sonda. Conectar la sonda a la tubuladora de aspiración, comprimir la válvula de control y ajustar el nivel de presión negativa del vacuumanómetro, que debe de ser de los 50 a 80 milímetros de mercurio. Posteriormente debemos de monitorear los signos vitales antes de empezar el procedimiento, desconectar el tubo endotraqueal del circuito del respirador e introducir la sonda de aspiración, aplicar presión negativa y retirar la sonda suavemente y rápidamente. El procedimiento no debe superar los 8 segundos desde que se desconecta la boquilla del circuito de ARM, evaluar la respuesta del procedimiento, auscultar los campos pulmonares para evaluar la necesidad de realizar el procedimiento nuevamente. En caso de que ya no exista el volumen o las secreciones, se procede a retirar la sonda. Debemos
Debemos de verificar si en caso de que se necesite instilación, debemos de desconectar el respirador e instilar 0.1 mililitros sobre kilogramo de solución fisiológica por el tubo endotraqueal. Se deben registrar la cantidad y características de las secreciones, como son color, olor y cantidad. Descartar la tubuladora y de aspiración y realizar la higiene del frasco de aspiración según la normativa de cada servicio. Para el circuito cerrado, este consta en un dispositivo o boquilla en Y, que es, podemos ver que es que reemplaza el adaptador o boquilla del tubo endotraqueal. Se conecta por una de las entradas del circuito del respirador y por la otra en paralelo se inserta el dispositivo con un catéter de inspiración que permanece limpio y envuelto dentro de la cobertura plástica flexible. Este se cambia cada 7 días y el cambio se realiza con guantes estériles. Para poder realizar la técnica de aspiración con circuito cerrado, tenemos que valorar primordialmente la necesidad de aspiración, seleccionar la medida adecuada del catéter de aspiración y del dispositivo en Y, de acuerdo a la medida del tubo endotraqueal, retirar el adaptador o boquilla original del tubo endotraqueal y reemplazarlo por el dispositivo en Y, reconectar nuevamente el circuito del respirador, conectar el dispositivo de la sonda de aspiración a la entrada secundaria de la pieza en Y, conectar el circuito de respirador a la entrada principal. Se deben de monitorear los signos vitales antes de comenzar el procedimiento. Se debe de rotar y comprimir la válvula de control, al mismo tiempo ajustar el nivel de presión negativa del vacuumanómetro. Se debe de ocupar una presión de aspiración entre los 50 a 80 milímetros de mercurio. Esto no cambia a pesar de que sea de circuito abierto o cerrado. Se debe de liberar la compresión de la válvula de control, realizar la medición de la longitud del catéter a introducir por el tubo endotraqueal, sujetar la pieza en Y e introducir el catéter con el índice y el pulgar hasta la altura de la bifurcación de la Y. Se debe de liberar el catéter y comprimir la válvula de control para aplicar la inspiración por un periodo máximo de 3 segundos. Retirar el catéter suavemente y rápidamente hasta que el marcador de color negro en la punta del catéter quede dentro del domo. El domo es este tubito que podemos ver. Ahora sí. Rotar la tapa del control para asegurar el cierre de la inspiración. Auscultar a ambos campos pulmonares y repetir el procedimiento si en caso de que fuera necesario. Se debe de evaluar la respuesta y de ser necesario una instilación se realizará con 0.1 milímetros sobre kilogramos de solución fisiológica en una jeringa de 1 milímetro. Podemos obtener diversos efectos adversos, como puede ser la hipoxemia, bradicardia, disminución del volumen corriente, fluctuaciones de saturación de oxígeno, variaciones en el nivel de FiO2 que se administra, atelectasias, neumotórax y daño en la canina o en la tráquea. Para la medición de la sonda, se realiza sumando la cantidad de centímetros que está introducida en el tubo endotraqueal hasta la comisura labial, más la distancia de la comisura labial hasta el borde de la boquilla. Es decir, al obtener estas dos cantidades se deben de sumar para poder obtener la longitud total que se debe introducir en el tubo endotraqueal. Ok, para el tubo endotraqueal, para la instalación del tubo endotraqueal necesitamos el siguiente equipamiento. Primero, un fonendo. Para el cuidado del tubo endotraqueal tenemos que tener una toalla, el tubo endotraqueal y el equipo de aspiración orofaringea, de 2.5 a 4 centímetros de esparatrapo adhesivo a resistencia del agua, guantes estériles, una torunda para eliminar adhesivos, herramientas para el cuidado oral, cepillo de dientes empolvado o cepillo con pasta de dientes no espumiante. Esto puede ser el monofluorofosfato de sodio, el 0.7%, un enjuague bucal líquido o de gel de clorhexidina del 0.12 al 0.020%, agua de grifo, un cepo bucal, limpiador facial, una gasa limpia de 2x2, tintura de benzoiona, adhesivo líquido o toallita para preparar la piel, protector facial, mascarilla y gafas de protección, esto para protegernos nosotros mismos, un depresor lingual, este puede ser opcional en caso de ser necesario, este se va a realizar por la vía aérea oral. Para el cuidado de la traqueotomía tenemos que tener una toalla, instrumentos de aspiración de la traqueotomía, un kit estéril de cuidados de traqueotomía, aplicadores estériles de algodón, apósitos estériles para traqueotomía, cubetas estériles, cepillo pequeño estéril,
o cánula anterior desechable, cintas de traqueotomía, suero fisiológico, tijeras, guantes limpios, que sean 2 pares, protección facial, mascarilla o gafas de protección. Ok. Para el procedimiento, primero debemos de identificar al paciente con los dos datos esenciales para posteriormente auscultar los ruidos pulmonares y observar la frecuencia y profundidad respiratoria. Debemos de valorar el estado de los tejidos circundantes, observar la permeabilidad de la vía aérea, asimismo como observar para ver si hay factores que aumentan el riesgo de complicaciones en el tubo endotraqueal. Debemos determinar la profundidad correcta del tubo endotraqueal, marcada en centímetros a la altura de los labios o a la línea de las encías. Valorar el conocimiento del paciente sobre los procedimientos y su capacidad de realizar los cuidados propios del tubo endotraqueal. Obtener ayuda del personal disponible para realizar este procedimiento. Colocar al paciente en posición supino o semifuga. Este procedimiento no debe de ser delegado a un enfermero técnico, ya que debe de tener el conocimiento previo completo. Puede realizar los manejos de mantenimiento y cuidados, sin embargo, se deben de ir monitoreando mediante la enfermera encargada. Ok, después de esto, debemos de colocar una toalla encima del pecho del paciente, explicar la importancia de la participación de lavarse las manos y ponerse el equipo de protección en que sí está indicado, los guantes, el cubrebocas y las gafas. Realizar la aspiración de la tráquea, endotráquea, nasofaringe u orofaringe. Conectar la sonda de aspiración Jankower a la fuente de succión y mantenerla a un lado, ya previamente funcionando, a un lado del lugar del paciente. Debemos de tener el cuidado de las vías aéreas artificiales. Para el cuidado del tubo endotraqueal, prepara el método que para fijar el tubo endotraqueal. Este puede ser mediante dos. Este puede ser mediante el método del esparatrapo, que consiste en cortar un trozo de cinta, el cual debe ser suficientemente largo para rodear lo que es el cuello del paciente de un orificio de la cánula al otro, aproximadamente de 15 a 15, siendo un total de 30 a 60 centímetros, variable a la anatomía del paciente. Este se debe de colocar en en un orificio de la cánula, rodeando lo que es el cuello, para poder fijarlo al otro lado y tener una buena fijación. Este debe de colocar la zona entre las orejas y por detrás de la cabeza. Y tenemos el soporte comercial para el tubo endotraqueal. Este ya viene, ya es un dispositivo eh, que es especialmente para la fijación del tubo endotraqueal. Se debe colocar el aparato al lado del protector de la cabeza, en su sitio y en las vías del velcro abiertas. Se debe de poner guantes limpios y pedir al personal de enfermería técnico, al personal técnico de enfermería o a otra enfermera que se ponga guantes y que aguante el tubo endotraqueal con firmeza en los labios o orificios nasales del paciente durante todo el procedimiento, hasta con la finalidad de que no se desplace. Debemos de retirar cualquier esparadrapo o dispositivo viejo, eliminar cualquier resto de secreciones o esparadrapo en la cara del paciente. Se debe de retirar la vía aérea oral o el protector de mordida si se ha usado y colocar por encima de la toalla. Realizar cuidados orales, que serían los cepillados y los enjuagues bucales. Limpiar la cara y cuello con una toalla enjabonada, enjuagar y secar. En este momento es el momento para rasurar a los pacientes hombres, en caso de ser necesario. Se debe de usar una pequeña cantidad de una sustancia protectora para la piel y aplicar con toques sobre el labio superior o sobre la nariz, en las mejillas hasta las orejas. Debemos de ocupar una gasa de 2 por 2 centímetros para, con técnica de esponjeo, poder secar perfectamente lo que es toda la zona.
Debemos de fijar el tubo endotraqueal mediante las técnicas ya antes previstas, que sería por el esparadrapo o el dispositivo. Se debe de retirar y limpiar el tubo de intubación oral con agua jabonosa templada y enjuagar bien, enjuagar con una solución de clorhexidina y quitar el exceso de solución del tubo de intubación oral. Para pacientes inconscientes se debe reinsertar el tubo de intubación oral sin empujar la lengua hacia la orofaringe y fijar con el esparatrapo. Para eso es el depresor lingual, para poder tener la cavidad oral completamente accesible. Para los cuidados de la traqueotomía, debemos de preparar el equipo de la mesa del lado de la cama del paciente, ponerse guantes estériles, hiperoxigenar al paciente si los niveles de saturación están por debajo del 90% de oxígeno. Para los cuidados de la cánula interior, se debe de abrir y retirar la cánula interior con la mano no dominante y colocar la cánula interior en la cubeta de suero fisiológico ya antes preparada. Esto debe de tener 2 centímetros de suero fisiológico. De colocar el collar de traqueotomía y la fuente de ventilación de oxígeno sobre la cánula exterior o cerca de ella. Tomar la cánula interior rápidamente y utilizar un cepillo pequeño para quitar las secreciones por dentro y por fuera de la cánula. Aguantar la cánula al interior sobre la cubeta y enjuagar con suero fisiológico para posteriormente volver a colocar la cánula al interior y fijar con un mecanismo seguro. Para los cuidados de la cánula interior, la cual es desechable, se debe retirar la cánula del paciente, sacar la cánula interior y reemplazarla por una cánula nueva y fijarla con una posición correcta, desechar la cánula contaminada en el recipiente adecuado y aplicar la fuente de oxígeno o el ventilador. Esto se debe utilizar una toronda estéril empapada de suero fisiológico, limpiando las superficies expuestas de la cánula exterior y el estoma debajo de la placa se debe de extender de 5 a 10 centímetros en direcciones externas desde el estómago. Debemos de utilizar torundas con puntas algodonosas preparadas con suero fisiológico para limpiar el borde del tubo de traqueotomía exterior y las superficies cutáneas. Posteriormente debemos de realizar la fijación de la traqueotomía, insertar un apósito nuevo de traqueotomía debajo de las cintas nuevas y soporte de la placa, colocar al paciente en una postura cómoda y evaluar su estado respiratorio, reemplazar cualquier aparato de administración de oxígeno, retirar y desechar los guantes, retirar los guantes y desecharlos, posteriormente lavarse las manos. Algunos resultados imprevistos de una traqueotomía es una extubación no esperada del tubo endotraqueal, que puede ser accidental, decanulación accidental del tubo de traqueotomía, movimientos del tubo de traqueotomía y zonas de presión alrededor del tubo de traqueotomía. Debemos de realizar las indicaciones correctas para evitar estos resultados imprevistos. Cuando son las zonas de presión alrededor del tubo de traqueotomía, debemos de verificar y decirle al paciente o recalcarle la importancia de que no debe de jalarse el tubo endotraqueal, no debe de moverlo con la lengua o les causa molestia, entonces no estárselo como moviendo para evitar un desplazamiento. También debemos de registrar todos los datos obtenidos, así como las secreciones, los resultados en el paciente o a lo largo del procedimiento. Se debe de explicar al paciente y al familiar la importancia de las aspiraciones para no contraer una neumonía y asimismo del cuidado que debe de tener estos, los cuales deben de ser tanto del paciente como de los familiares, asimismo como el acompañamiento psicológico. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.